significativa y de un 7 a un 9% va a poseer migrañas. Y hasta 3/4 de los niños con migraña van a continuar con síntomas en la adultez, siendo esta la principal causa de discapacidad en adolescentes mayores y en adultos jóvenes a nivel mundial. Por lo que es importante comprender que es un problema común y discapacitante a la vez, tanto en niños como adolescentes, puesto que alteran su calidad de vida. Ahí en ese triángulo quisimos como exponer la importancia que tiene, puesto que falta más a la escuela, al colegio, que presenta menor rendimiento académico y tiene una calidad de vida reducida. Respecto a la cefalea en sí, tiene mayor frecuencia en mujeres, en una relación 1.5:1, y la prevalencia va aumentando con la edad, alcanzando su pico entre los 11 a 13 años. Y la importancia del diagnóstico en particular recae en que al menos 2/3 responden a las terapias disponibles. También, a modo general, tenemos que entender que existen dos tipos de cefaleas, que sería la primaria y la secundaria. La cefalea primaria, lo característico es que no se debe a una causa médica particular o alguna causa estructural secundaria, y puede ser incapacitante, pero generalmente no va a ser peligrosa. Y ahí, como ejemplos, tenemos la migraña, la cefalea tensional y la trigémino autonómica. Y por su parte, la cefalea secundaria va a ser una cefalea que sí se debe a una causa médica o estructural subyacente, que sí puede ser peligrosa si es que la causa es una causa grave, o más bien puede ser benigna si es que se debe a una causa leve y autolimitada. Y acá tenemos como ejemplo una cefalea, por ejemplo, asociada a una infección viral sistémica, una hipertensión intracraneal por un tumor cerebral y entre otras causas. Respecto a las bases anatómicas que explican la cefalea, tenemos que comprender que en sí el parénquima cerebral no tiene sensibilidad al dolor, sino que las cefaleas se van a originar por la activación de estructuras intra y extracraneales, como podemos ver en la tabla, ¿cierto? Hay estructuras intracraneales, pueden ser venosas, arteriales o venosas, y extracraneales puede ser el cuero cabelludo, arterias extracraneales. Ahí también se postula el oído externo, oído medio, mucosa de fosas nasales, músculos del cuero cabelludo, cara y cuello. Y también hay estructuras de la cabeza que no son sensibles al dolor, como ya mencioné el parénquima, pero también el cráneo, gran parte de la dura madre y pie aracnoides, epéndimo y plexos coroides. Ahora, respecto a la base fisiopatológica de la migraña en la pediatría, existen dos teorías principales que la explican. Tenemos la teoría vascular y la neurogénica. La vascular, lo que ocurre es que primero hay una constricción de los vasos sanguíneos del cerebro, lo que disminuye, por tanto, el flujo de sangre y de oxígeno, perdón. Y esta falta transitoria del oxígeno va a provocar los síntomas del aura, como alteraciones visuales o sensoriales, y luego el organismo va a responder con una consecuente dilatación de los vasos, es decir, una vasodilatación reactiva, para compensar la falta de oxígeno. Y esta dilatación va a activar las terminales nerviosas del dolor que rodean a los vasos, y por tanto se genera la cefalea característica de la migraña. Por su parte, la teoría neurogénica plantea que existe una depresión cortical propagada, en donde la migraña se origina por una alteración en el fondo bioeléctrica del cerebro que causa una disminución de la actividad de la corteza cerebral. Y lo importante acá es entender que los cambios en los vasos sanguíneos en esta teoría no son la causa principal, sino que a la vez son, o sea, al revés, son como una consecuencia del fenómeno eléctrico que acabo de mencionar. Va a haber liberación de sustancias químicas, leímos que estaba la histamina, serotonina, el óxido nítrico, que van a activar el sistema trigémino vascular, provocando una vasodilatación, exudación e inflamación neurógena estéril. Y a medida que este mecanismo va avanzando, progresando, se van a activar y sensibilizar neuronas del trigémino, tálamo y corteza cerebral, lo que va a explicar el por qué el dolor migrañoso también puede intensificarse y volverse más persistente durante el episodio. Y el término neurovascular, como dice el nombre, va a integrar ambas teorías. En cuanto a las cefaleas primarias, tenemos que constituyen alrededor del 90% de las cefaleas y se subclasifican en la migraña, la cefalea tensional, la cefalea en clúster o las cefaleas trigémino-autonómicas y otras cefaleas primarias. Primero vamos a partir hablando de la migraña, que es la principal causa de consulta de cefalea debido a su severidad y al compromiso de la calidad de vida que produce esta.
y se caracteriza por que tiene una localización hemicránea, una intensidad severa, un carácter pulsátil y suele estar acompañado de náuseas y vómitos, fotofobia o fonofobia. Tiene un curso episódico y es asintomático entre crisis. Y bueno, tenemos que existen igual subtipos de migraña. Tenemos la migraña con aura o sin aura, la migraña crónica, que es aquella que se presenta más de 15 días en el mes por un periodo de más de 3 meses. Y la migraña probable, que es aquella que no cumple con todos los criterios diagnósticos de migraña. Y además tenemos que para atención primaria o cuando no se tiene mucho tiempo de evaluar al paciente, podemos usar los criterios POUM que se mencionan acá, en donde la P significa que la cefalea pulsátil, la O nos habla de los días de la duración que tiene la cefalea, que suele ser entre 4 a 72 horas, que es de localización unilateral, asociado a náuseas, vómitos, y por último que es característico de la migraña que es tan intensa que suele ser incapacitante para las actividades de la vida diaria del paciente. También se menciona que en cuanto a estos criterios que mencioné, que con 4 o 5 de estos criterios, el paciente tiene un 92% de probabilidades de sufrir migraña y con 3 de 5 está baja a 64%. Y bueno, también que la migraña suele tener gatillantes, como se menciona ahí, como falta de sueño, gatillantes hormonales, etc. Siguiente. Bueno, la migraña también tiene fases. Tenemos que, como en el gráfico se muestra, primero está el prodromo, que es la fase inicial, donde el paciente puede relatar irritabilidad, hambre, sed o somnolencia. Después está el aura, que antecede a la cefalea, que algunos pacientes la presentan, otros no. La cefalea propiamente tal y el postdromo, que está asociado como que el paciente relata cansancio, decaimiento, puede relatar también astenia, adinamia. Y luego pasamos a lo que vienen siendo los criterios diagnósticos, en donde existen los criterios para una migraña sin aura y una migraña con aura. En cuanto a la migraña sin aura, tenemos que el primer punto A relata que debe tener al menos 5 crisis que cumplen con los criterios B y D. Y el criterio B dice que las cefaleas deben ser episodios que duran entre 4 y 72 horas de duración, ya sean aquellas que no han sido tratadas o que fueron tratadas sin éxito. Y luego que la cefalea presenta al menos 2 de las siguientes características, que sea lo que había nombrado anteriormente de localización unilateral, que sea de carácter pulsátil, que la intensidad sea moderada a severa y que empeore o que condicione el abandono de la actividad física que realiza el paciente habitualmente. Y luego el paciente debe tener al menos uno de los siguientes síntomas durante la cefalea, que sea náuseas y o vómitos o fotofobia y fonofobia. Y que bueno, que nos explique mejor por otro diagnóstico. Siguiente. Y aquí están los criterios diagnósticos de la migraña con aura, que, bueno, aquí igual existen diferencias, que en realidad antes eran 5 crisis, ¿cierto? Aquí se refiere que ocurran en el paciente al menos 2 crisis que cumplan con los criterios que se mencionan ahí abajo, en donde se asocie uno más de los síntomas de aura siguientes que sean totalmente reversibles. O sea, que el paciente presente aura visual, aura sensitiva, aura motor, troncoencefálico, retiniano, del habla o del lenguaje, como se menciona acá. Y bueno, el punto C nos menciona que presenta al menos 2 de las siguientes 4 características, en donde la progresión sea gradual de al menos uno de los síntomas del aura durante un periodo mayor o igual a 5 minutos y o 2 o más de los síntomas que se presentan consecutivamente. Bueno, en sí esto igual se puede, es mejor leerlo calmadamente, porque igual es extenso de mencionar. Pero en sí queda claro que la migraña puede ser con o sin aura y que tiene como distintos criterios diagnósticos respecto a cada una. Siguiente. Y bueno, por otro lado tenemos otro tipo de cefalea que es la cefalea tensional, que es importante diferenciarla de la migraña. Ya tiene distintas características que vamos a ir nombrando y constituye el segundo grupo de cefaleas primarias
y la cefalea primaria en realidad como más frecuente en la población en general, no hablando como de pacientes pediátricos, llegando a una prevalencia del 90% y existen distintas subclasificaciones. Tenemos la cefalea atencional que es infrecuente, que es aquella que tiene menos de 12 episodios al año, la que es frecuente que tiene 12 o más episodios al año, pero menos de 180 episodios, y aquella cefalea que es crónica, donde se tiene esta cefalea en un periodo de igual o más de 15 días al mes o más de 180 días al año. Y al otro lado tenemos también los criterios diagnósticos que se subdividen en criterios diagnósticos para una cefalea atencional que sea infrecuente, para una cefalea atencional que sea frecuente, para una que sea crónica. Y bueno, esto en realidad igual se puede, es mejor leerlo detenidamente cada uno porque igual son un poco extensos. Siguiente. Y bueno, aquí está lo que había mencionado, los criterios para la cefalea atencional frecuente y también para la crónica. Siguiente. Y por último tenemos las cefaleas trigémino-autonómicas que se subdividen en la cefalea en clúster, la cefalea hemicránea paroxística, la cefalea neuralgiforme unilateral de leve duración y la cefalea hemicránea continua. Vamos a hablar aquí específicamente de la cefalea en racimos o la cefalea en clúster, que es la más frecuente de este grupo, en donde el paciente presenta ataque de dolor severo, unilateral, asociado a dolor facial que es muy intenso y está localizado en la órbita o periorbitario o en la región temporal. Tiene una duración en general de 15 a 180 minutos y el paciente puede tener una frecuencia de 1 cada 2 días hasta 8 veces al día. Y también es importante que esta cefalea esté asociada a síntomas autonómicos, o sea que el paciente puede presentar, como se ve en el esquema, lagrimeo, rinorrea, edema palpebral, tosis palpebral, inyección conjuntival, homolateral claramente, y también asociado a sudoración, ya sea facial o frontal. Y a diferencia de la migraña, el paciente va a tener como va a tener una evidente, el dolor va a ser tan intenso que va a estar incluso como un poco de agitación durante la crisis del dolor. Siguiente. Y bueno, aquí están los criterios diagnósticos también, que están los criterios diagnósticos de la cefalea en racimos propiamente tal, y aquellos criterios de la cefalea en racimo episódica y la crónica, que también se pueden leer detenidamente después. Siguiente. Bueno, tenemos también las cefaleas secundarias que se deben a una causa médica o estructural subyacente. Y aquí tenemos dos grupos que pueden ser peligrosas y es lo que primero que hay que descartar, pero también puede ser de causa benigna, las cuales van a ser más leves y autolimitadas. También es necesario mencionar como hay que descartar como los signos de alarma que mi compañera nombró al principio, pero los podemos recordar, están ahí, que sean síntomas sistémicos, que tengan déficits focales o que tengan un inicio abrupto, que despierten al niño o que empiece en la mañana, que sea posicional, que sea progresiva y aumente con el tiempo o que sea de inicio en una edad muy pequeña. Esto es importante porque la neuroimagen solo se va a tomar si es que existen estos signos de alarma o si es que el examen neurológico fuera anormal. Siguiente. Bueno, en cuanto a los signos de alarma, que se pueden ver tanto en la anamnesis como en el examen físico, en la anamnesis hay que preguntar por lo que, bueno, por lo que ya dije anteriormente, por fiebre, por letargo, por irritabilidad, por déficits sensoriales, si es que el niño tuvo algún trauma significativo reciente, si es que presenta diplopia o pérdida, alteración de la visión o vómitos que están persistentemente. O también rigidez de cuello, como pensando también a lo mejor en alguna infección del sistema nervioso central. En cuanto al examen físico, hay que examinar al niño, hay que ver su apariencia, cómo está su estado mental, si es que tiene signos meningios, si es que tiene papiledema, si es que tiene algún déficit de agudeza visual o si es que en general su examen neurológico es anormal y se encuentra alguna focalidad. Siguiente. Bueno, en cuanto a las cefaleas que tenemos que descartar porque son las más graves,
las dividimos, tenemos la hipertensión intracraneal idiopática, en la cual vamos a tener, bueno, el perfil clásico que se describía era como una mujer postpuber con un IMC elevado, donde íbamos a tener cefalea, el papiledema, que se nombraba como el signo característico, también podía presentar tinnitus, pulsátil y una parálisis del sexto par. Y el diagnóstico de esta patología va a ser una neuroimagen con una resonancia magnética y una punción lumbar como para la presión de apertura. Y también es importante realizar en estos pacientes un examen de fondo de ojo en el cual se podría eventualmente ver papiledema. Y también es importante descartar tumor cerebral, donde vamos a tener una clínica de una cefalea que va a ser progresiva en el tiempo, que puede despertar al niño, que puede tener vómito y que puede también tener papiledema o signos focales si es que este tumor está comprimiendo estructuras. Siguiente. También podemos tener compromiso por infección, podemos tener meningitis, una encefalitis, donde vamos a tener fiebre, rigidez de nuca y también podemos tener alteración del estado de conciencia. También es importante descartar una posible hemorragia subaracnoidea, donde también los pacientes pueden describirla como la peor de su vida y como va a estar irritando la meninge, puede haber signos meningios, por lo tanto puede tener también rigidez de nuca. Lo importante aquí va a ser tomar una neuroimagen y posterior a eso una punción lumbar, porque en el caso de que, por ejemplo, hubiera como algún proceso expansivo, si primero se hace la punción lumbar, podría haber una eventual herniación. Y con respecto al TAC de cráneo, hay que tratar de ocuparlo solamente como en emergencias, y, por ejemplo, hablando como de un traumatismo agudo o una sospecha de una hemorragia aguda. Tiene que ser sin contraste. Siguiente. Ya. Respecto al diagnóstico, evidentemente el diagnóstico de una cefalea va a ser clínico. Se postula en los artículos que el 90% de las cefaleas puede diagnosticarse a través de la anamnesis y un examen físico que debe ser bastante detallado. Y el objetivo acá es poder diferenciar las cefaleas primarias de las secundarias y también priorizar la identificación de los signos de alarma, como mencionó mi compañera, puesto que pueden indicar el riesgo de alguna enfermedad grave que esté ahí subyacente. Y en la anamnesia entonces tenemos que consultar acerca de la frecuencia y el patrón, o sea, poder cuantificar cuántas veces a la semana, cuántas veces al mes y si es que este es continuo o intermitente. También la severidad, que tiene que ver un poco con el compromiso de su calidad de vida. Más adelante igual hay una tabla que permite un poco, en comillas, objetivar esto. También los síntomas asociados, que pueden ser, como se mencionó, los premonitorios, como una palidez, irritabilidad, somnolencia, también el aura, que puede ser de tipo visual, sensitiva, motora o del lenguaje, también durante la crisis, fotofonofobia como más característicos, pero también se pueden presentar náuseas, vómitos, estos síntomas autonómicos también, como pueden ser el lagrimeo, congestión nasal, y el postdromo, que podría ser la fatiga, dificultad para concentrarse posterior a estos episodios. También poder consultar acerca de factores que se asocian como factores gatillantes o desencadenantes, que podría ser el estrés, falta de sueño, el hambre, alguna fuente de luz intensa, y obviamente poder buscar con las comorbilidades del paciente, como la epilepsia, ansiedad, depresión, alergias, entre otros. Y bueno, también trastornos del sueño. Y respecto a la historia social del paciente, por ejemplo, eventos adversos, no sé, el antecedente de algún abuso, estrés familiar, que también van a influir en la cefalea. También la historia familiar es importante. Y para esto podríamos solicitar calendarios de cefalea, que va a ser para registrar los días de cefalea, intensidad, duración, puesto que los pacientes pueden olvidar la frecuencia y en el fondo sirven para cuantificar de manera más objetiva. Y también se pueden solicitar escalas de intensidad, por ejemplo, con el EVA, que generalmente se solicita, pero también puede ser con una escala llamada PET-MIDAS, que voy a explicar más adelante. Y respecto al examen físico, siempre es obligatorio, aunque la mayoría de las cefaleas van a ser funcionales y no van a mostrar hallazgos anormales.
pero es importante comenzar con una valoración general de los signos vitales, ¿cierto? Los datos antropométricos, por ejemplo, el perímetro craneal, que podría, por ejemplo, estar aumentado y podría sugerir una hidrocefalia o alguna otra lesión ocupante de espacio en el cráneo. También inspección de la piel, palidez, petequias, equimosis. También el examen de oído, sorofaringe y la articulación temporomandibular. Auscultación cardiopulmonar también y la exploración neurológica, que obviamente debe ser completa. Y podrían verse alterados, por ejemplo, el estado de conciencia, si es que hay un cuadro de encefalitis, meningitis, hipertensión intracraneal. Y bueno, también evaluar pares craneales, focalizando, ¿cierto?, en los oculomotor, que se podría evaluar con una campimetría por confrontación. También el examen de fondo de ojo, como mencionó mi compañera, bastante importante, y completar, ¿cierto?, con los reflejos, la sensibilidad, coordinación, la fuerza y la marcha del paciente. Y esto va a permitir entonces, como mencioné, poder diferenciar las cefaleas funcionales de aquellas que son secundarias a alguna patología orgánica y por tanto orientar la necesidad de estudios complementarios. Y bueno, insistir un poco en esta idea de encontrar los signos de alarma que podrían indicar un mayor riesgo de causas secundarias graves de cefalea en la edad pediátrica. En la historia podemos encontrar la fiebre, que podría ser o importancia en pacientes inmunocomprometidos con un esquema incompleto de vacunación, letargo y irritabilidad también, la rigidez de cuello, el inicio de cefalea tipo trueno, que es un cuadro de inicio súbito y bastante intenso, también una cefalea que se origina con cambios de posición, diplopía también, pérdida o alteración de la visión, vómitos persistentes durante la noche, algún déficit sensorial, que el paciente refiere a algún entumecimiento o hormigueo, y también la historia de algún trauma significativo. Y en el examen físico podríamos encontrar cierto un aspecto séptico del paciente, alguna alteración del estado mental, los signos meningios, papiledema, déficit en agudeza visual, signos cerebelosos igual, podríamos comprobarlo con la prueba de dedo-nariz anormal, y en general un examen neurológico anormal, con alguna focalidad. Bueno, y acá está un poco la idea de la mnemotecnia Snoop, que mi compañera ya le presentó. Se ve raro, no sé por qué se ven esas fotos así con signo de pregunta, pero no debería verse así. Ya, entonces acá tenemos que la Sociedad Americana de la Cefalea organizó cierta esta mnemotecnia para sistematizar la búsqueda de banderas rojas, que son 15 elementos, pero es un poco redundante volver a explicarlo porque ya lo hemos mencionado. Pero la idea es que igual se pueda profundizar esto, ya que nos sirve para poder recordar en la consulta de urgencia qué tenemos que buscar y qué tenemos que descartar también, para orientar, ¿cierto?, el manejo de una cefalea. Y respecto a la solicitud de exámenes complementarios, como igual ya se mencionó, generalmente no son necesarios ni útiles para las cefaleas primarias benignas, pero sí se van a reservar para estos casos que son atípicos, severos o con una sospecha de enfermedad secundaria. Y como criterios para indicarlas, solo va a ser cuando no se puede establecer un diagnóstico claro según los criterios clínicos que ya se habían mencionado, o van a existir signos o síntomas sugerentes de patología orgánica, que fue lo que ya acabo de mencionar. Y bueno, para destacar también, la realización de la punción lumbar solo va a ser en casos seleccionados de una cefalea secundaria, y siempre te realizar la neuroimagen porque, como también ya se mencionó, puede existir el riesgo del aumento de la presión intracraneal o alguna lesión ocupante de espacio. Y bueno, la tabla acá se explica un poco la indicación de cada examen complementario dependiendo del contexto clínico, pero de acá destacar, por ejemplo, que el laboratorio en sangre se va a solicitar solo ante sospechas clínicas específicas, por ejemplo, alguna anemia, alguna infección, intoxicaciones. Y la punción lumbar ya la mencioné, ¿cierto? La radiografía craneal podría utilizarse para descartar una sinusitis o evidenciar signos indirectos de una patología intracraneal. El electroencéfalo reservado para los casos de sospecha de epilepsia o alguna encefalopatía con una alteración de conciencia. Y bueno, el TAC va a ser una prueba más rápida y útil, ¿cierto?, ante signos de hipertensión intracraneana o cuando se encuentra alguna focalidad neurológica. Y la resonancia magnética va a
ser orientada, ¿cierto?, a la detección de tumores, alteraciones vasculares o algunas infecciones sinusales. Y respecto al manejo, tenemos que este debe ser individualizado, ¿cierto?, considerando tanto la edad, la duración, la intensidad del dolor, también la frecuencia de los episodios, factores desencadenantes y la repercusión en la actividad del niño y en el impacto familiar. Se dividen en 3 ejes, que serían las medidas generales, el tratamiento agudo y el tratamiento profiláctico. Respecto a las medidas generales, va a ser siempre tranquilizar al paciente y la familia en cuadros, ¿cierto?, de naturaleza benigna, que van a ser casos funcionales en el fondo o los que son secundarios no graves, para poder, ¿cierto?, instaurar el manejo siguiente, que sería la identificación y el manejo de los factores desencadenantes. En este sentido, en un estudio del 2012, en niños de 7 a 16 años se encontró como principales precipitantes de la cefalea el estrés, la falta de sueño, el ambiente caluroso y el uso de videojuegos. Así que se debe educar a la familia y al paciente también, ¿cierto?, con el acrónimo SMART, que se va a resumir, ¿cierto?, en la S del sueño adecuado, que se tiene que promover, ¿cierto?, un patrón regular y suficiente de descanso. La M asociada a meals, que sería la alimentación regular, que sería fomentar hábitos saludables, ¿cierto?, comer en un horario estructurado, evitando saltarse comidas y también poder evitar, ¿cierto?, algunos alimentos específicos, pero que en el fondo no se deben prohibir, sino que si es que se encuentra una asociación alta, disminuir el consumo, pero no prohibirlo, porque eso podría ser contraproducente. Evitar, ¿cierto?, el exceso de cafeína, bebidas estimulantes, frutos secos, comida china, chocolate, dependiendo de lo que gatille el paciente. También la A de la actividad física, que sería mantener ejercicio regular, puesto que contribuye a prevenir las migrañas y las cefaleas tensionales. También la relajación o el manejo del estrés, que sería poder abordar estos factores psicológicos, como había mencionado al inicio, y también evitar desencadenantes, que sería poder encontrar en cada paciente ciertos factores que inciden. Y respecto al tratamiento agudo, primero de forma ambiental, tener al paciente en reposo, en un ambiente idealmente oscuro, fresco, tranquilo, que no tenga ruidos que podrían, ¿cierto?, generar el aumento del dolor. Y se debe administrar alguna medicación con las siguientes premisas, que sería lo antes posible, a dosis adecuadas, favoreciendo la autonomía del niño, puesto que no siempre el dolor se va a generar en el hogar, sino que puede ser en el colegio, y también evitar el uso excesivo o indiscriminado de los analgésicos. Bueno, si es que se encuentran, hay ciertas indicaciones, ¿cierto?, de hospitalización, que sería la cefalea secundaria a una enfermedad intracraneal, alguna cefalea crónica refractaria al tratamiento, alguna asociación con problemas médico-quirúrgicos graves, también el estatus migrañoso y una cefalea con fiebre de origen desconocido. Y respecto al tratamiento profiláctico de la migraña, esta se va a iniciar en monoterapia y se mantiene al menos un mes, pero la duración total, habitual es de 3 a 6 meses. Y se debe, al momento de retirarlo, ¿cierto?, debe ser de forma gradual para evitar un efecto rebote. Y el tratamiento profiláctico va a estar indicado si es que hay más de 3 a 4 episodios mes, generalmente con 4 cumple criterios, para iniciar la profilaxis o la interferencia significativa de la vida diaria, que se mide con la escala PET-MIDAS, mayor o igual a 21 puntos. Bueno, acá esta tabla, como resumen, por así decirlo, con las dosis y las posibles opciones, ¿cierto?, de manejo analgésico, donde de primera línea se considera el ibuprofeno y el paracetamol. Y también destacar en el caso de algún tratamiento del estatus migrañoso, ¿cierto?, que sería este episodio de migraña que supera las 72 horas, en donde estaría indicado el tratamiento parenteral, y ahí, en ese caso, se aconsejaría el ingreso hospitalario para poder tratar el estado migrañoso. También puede ser necesario el control de los síntomas con un tratamiento antiemético si es que el paciente presenta vómitos, si se acompaña de fondo de ojo normal. Eso más que todo, y bueno, en la tabla, en el fondo, lo que se busca es poder resumir y tener a mano los valores de analgesia, recordando que es de uso más bien frecuente el ibuprofeno y paracetamol. Eso.
Y respecto a la farmacología profiláctica, hay bastantes opciones donde generalmente se puede utilizar un beta bloqueo, el propanolol, en dosis de 1 a 4 miligramos kilo día en 2 dosis, pero siempre cuidando las contraindicaciones, ¿cierto? Que serían el caso de asma, diabetes o arritmias. Y también destacar la amitriptilina, ¿cierto? Que esta sería también útil en la migraña, pero también tiene casos de contraindicación como serían las arritmias, la insuficiencia cardíaca o el glaucoma. Y bueno, hay bastantes opciones, igual la tabla es un tipo resumen que incluye el mecanismo de acción, la dosis habitual, efectos adversos y los comentarios o contraindicaciones que podría tener cada fármaco. Y esta es la escala PET-MIDAS, que en el fondo lo que busca es valorar la repercusión de la cefalea recurrente de la actividad de la vida diaria, y con un valor mayor o igual a 21 se evita el tratamiento profiláctico. Y acá se evalúa en los últimos 3 meses del paciente, por ejemplo, cuántos días completos faltó al colegio, cuántos días parciales ha faltado al colegio, cuántos días no ha rendido bien, cuántos días no ha podido hacer sus actividades como las tareas, no ha podido jugar, hacer deporte y ha participado peor al jugar o al hacer deporte con este dolor de cabeza. Y en el fondo es para poder evaluar esto, la repercusión en la calidad de vida del paciente, por lo cual igual sería importante poder practicar el paciente. Bueno, y para terminar, tenemos el algoritmo, que es como cómo se maneja en una urgencia a un paciente que viene con cefalea. Primero tenemos que ver el antecedente de trauma, si es que lo tiene, tenemos que ver aquellas señales de alerta, como mencionábamos anteriormente, si es que tiene fiebre, si es que tiene signos meningios, y de acuerdo a eso hacer una punción lumbar por sospecha de una posible meningitis o encefalitis. Bueno, y si esto no existe, también tenemos que pensar en otras causas, como por ejemplo la otitis, la sinusitis, la faringitis, y también tenemos que ver si es que el examen neurológico es anormal, si es que persiste anormal, y si es que no es así, también buscar o considerar otro trastorno primario de cefalea. Pero si no, también se puede realizar una PR. También, si es que está en antecedente de trauma, se puede realizar un TAC sin contraste para ver posibles fracturas, para ver hemorragias también, y también, bueno, si es que estuviera disponible una resonancia magnética. Y bueno, si es que se sospecha alguna enfermedad vascular, una angiografía por TAC o también por resonancia magnética, de acuerdo a lo que esté disponible en cada centro. Ahí también hay un cuadrito para recordar las indicaciones de banderas rojas para tomar neuroimagen, ya que no siempre la neuroimagen se toma, sino solamente cuando tenemos estas banderas rojas. Y en la historia y en el examen físico, bueno, lo que ya mencionábamos, como estas cefaleas que son de inicio abrupto, que ocurren y despiertan al niño o son matutinas y que pueden tener déficits focales. Siguiente. Y bueno, ya para ir finalizando, tenemos que el pronóstico de la cefalea a un año, en general el 50% de los pacientes permanece sin cambios, el 25% tiene una mejora notoria y el 25% empeora su episodio de cefalea. Y a largo plazo, un 50% suelen continuar con migraña, otro 25% mejoran este tipo de cefaleas que mencioné a una cefalea atencional y el 25% se suelen resolver. Y las pacientes que tienen persistencia más común de cefalea son las niñas asociadas a migraña severa y con mayor comorbilidad psiquiátrica. Siguiente. Y a modo de conclusión, hay que pensar que cuando llega un paciente con cefalea hay que tener un enfoque sistemático, hay que realizar una buena historia clínica y un buen examen físico para poder identificar la bandera roja en caso de que se sospeche una cefalea secundaria y no una primaria, pero también tener en cuenta que, como mencioné, un 80-90% de los casos de cefalea son benignos y no requieren estudio de imagen y que el manejo en estos casos ya va centrado más que nada en el alivio del dolor. Eso, muchas gracias por su atención.